Bien, sí, en primer lugar, buenas tardes a las personas asistentes a este grupo o a esta charla, este curso interdisciplinario en el cual se están tocando diversos temas, diversas materias. Un agradecimiento pues a Lex Academy y al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco por la invitación a participar en este curso. Bueno, solo la precisión de que mi nombre no es José Miguel, sino José Manuel. Eh, y nada, creo que en esta oportunidad pues intentaremos pues ser breves, de repente concisos en algunos puntos del tema que se va a tratar, para lo cual pediré, no sé, creo que tengo autorizado para compartir la pantalla, me indican. Sí, sí, doctor. Sí, tiene autorización. Ya, ok, entonces voy con eso. Ya. Ah, listo. Bien. En esta oportunidad, pues se me ha asignado el tema concerniente, en este caso, al derecho civil, que versa sobre la nulidad de acto jurídico por fin ilícito y su vinculación con el delito de estelionato. Para quienes tienen alguna, y crítica a la jurisprudencia de la Corte Suprema, para quienes tienen algunas ideas, tal vez, sobre el estelionato, es pues aquel delito por el que, entre otras cosas, se sanciona cuando se vende como propio un bien que es ajeno. Eh, bueno, como punto de partida de este tema, podríamos decir que en la jurisprudencia que he podido revisar, existe todavía digamos, la posición de que el acto jurídico, la compraventa de un bien ajeno, es decir, por un sujeto que incluso se hace pasar como propio o haciendo o con desconocimiento de la parte compradora, eh, ese acto jurídico tiene una finalidad ilícita, se dice, en tanto supone la comisión de un delito, ¿no? Que es el delito de estelionato. Es decir, el razonamiento de algún sector de la jurisprudencia es que como se comete el delito, un ilícito penal no puede ser, no puede, o sea, un ilícito, si existiendo un ilícito penal, no se podría hablar de que no existe un ilícito civil. En consecuencia, el acto jurídico adolecería de nulidad por, por esa causal. Esa es más o menos la idea que en la jurisprudencia que vamos a mencionar se viene tratando. Pero bien, para entrar ya de lleno a lo que vamos a conversar, primero hay que tocar brevemente la idea de lo que se concibe por, o más bien la concepción que se tiene de la categoría acto jurídico. El acto jurídico está previsto en el artículo 140 del Código Civil, que en realidad, como ustedes ya conocen, tiene pues una historia que supone, o más bien, que se ha adoptado el término con base en traducciones que no han sido del todo exactas. Si revisamos pues la bibliografía en la cual ha desarrollado muy bien este tema el profesor Leiser León, se tiene que el acto jurídico deviene de esta categoría negocio jurídico, deviene de esta categoría denominada Rechtschaft. Disculpe un momento, tenía la boca un poco seca. Rechtschaft, que sería en el derecho alemán lo que es negocio jurídico. Posteriormente, lo que ocurrió fue que cuando se hace la traducción de esta categoría jurídica por parte de los juristas franceses, encuentran que si hacen una traducción literal del término Rechtschaft, digamos, el resultado que obtendrían de esa traducción directa sería el término affaire juridique. Pero ese término en realidad no, aparte de resultar malsonante, dado que se hablaría pues de que cuando un sujeto celebra un contrato tendría un affaire, aparte de ello, no representaba realmente lo que significaba en puridad la categoría de negocio jurídico, ¿no? Digamos, la traducción como que no era exacta para denotar
la característica que tenía esta categoría jurídica. Por eso los juristas franceses lo denominan acte juridique, ¿no? Como aparece aquí en la diapositiva. Y hago la precisión de acte juridique, y digamos, en esta pronunciación, tanto a veces he escuchado que algunos ponentes, cuando se refieren a la categoría, a la traducción francesa de acto jurídico, lo traducen como acte juridique, ¿no? Cuando en realidad eso no es correcto. Ese acte juridique suena algo así como le tongué, ¿no? Pero en realidad cuando en francés, si la E, perdón, no está tildada, ustedes saben, de repente algunos lo saben, no suena, no se pronuncia, no suena. Entonces la pronunciación correcta sería acte juridique, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, continuando con el devenir histórico, lo que ocurre acá es que después que los juristas franceses hacen esta traducción como acte juridique del término Rechtschaft, que significaría negocio jurídico, posteriormente, y que este Rechtschaft precisamente es el término que adopta Savigny en este libro de Sistema de Derecho Romano Actual. Posteriormente, cuando estos juristas franceses ya hacen esa traducción, luego viene la doctrina ibérica, la doctrina española, que hace la traducción de esa traducción francesa. Entonces, los juristas españoles, encontrando que el término que denotaba el negocio jurídico estaba siendo traducido como acte juridique, lo único que hacen es hacer una traducción directa del mismo, teniendo la categoría, como la conocemos en el habla hispana, de acto jurídico. Pero puntualmente la categoría llega a nuestro Código Civil a través de Manuel Augusto Lechea, ¿no? Quien se encarga en el Código Civil de 1936 de acuñar ese término. Y curiosamente, esto fue debido a que Augusto Lechea era pues un acérrimo seguidor de la doctrina francesa. Entonces explica la razón por la cual adopta ese término, acto jurídico, ¿no? En la parte, en el libro de las obligaciones, dice del acto jurídico. Y bueno, el Código de 1984 lo que hace es replicar eso que ya se tenía. Bien, lo que nos debe quedar claro, solamente porque es que he hecho todo este recuento histórico, lo que nos debe quedar claro en realidad es que la categoría acto jurídico, como la tenemos en nuestro Código Civil, en el artículo 140, en realidad deviene, por lo que ya hemos señalado, o más bien significa, por lo que ya hemos señalado, la categoría de negocio jurídico. En puridad, negocio jurídico y acto jurídico representan en nuestra normativa civil lo mismo. Por lo que una discusión de si se trataría de negocio o de acto jurídico, en realidad, a efectos prácticos, como que no tiene mucha relevancia. Lo que sí hay que tener en claro es que teniendo esa identidad de conceptos, negocio jurídico, acto jurídico, para nuestro Código Civil, hay que tener en cuenta que significa el acto jurídico un acto de negocio jurídico, un acto de autonomía privada por el cual las partes reglamentan sus intereses. Esa podría ser una definición bastante sucinta sobre lo que significa acto jurídico. Acto de autonomía privada por el cual las partes, o la parte, si es que es un acto jurídico unilateral, reglamentan sus intereses. Es una categoría híbrida nuestro acto jurídico, en tanto la definición del 140, de que es una manifestación de voluntad, es precisamente la que viene acuñada por Savigny, la Rechtschaft. Y los requisitos, como ya lo ha señalado atentamente el doctor Rómulo Morales, vienen pues del Código Civil italiano, ¿no? Y justo de la categoría de contratos. Entonces tenemos una categoría híbrida, en tanto tiene una definición alemana con requisitos italianos. Pero bueno, reiterando el hecho de que no debemos perder digamos, de atención que el acto jurídico es un acto de autonomía privada. Y digo esto porque teniendo en cuenta de dónde fue importada esta categoría jurídica, no es una norma de aplicación supletoria para otros actos, para los actos, por ejemplo, de la administración pública, que tienen sus propias reglas. Digo esto porque alguna vez escuché, y con esto ya termino esta parte, a un ponente
que aseveraba, no sé si lo tendrá por escrito, que la categoría de acto jurídico podía servir para ser aplicada supletoriamente a los actos de la administración pública, como los actos administrativos, como si se podría aplicar supletoriamente, supletoriamente a la ley 27444 las normas del Código Civil. Cosa que yo considero incorrecto, perdón, en atención a la muy marcada distinción o muy marcada diferencia que tienen estas categorías jurídicas, ¿no? Hay en el acto de administración pública, es una declaración de voluntad de la administración pública frente al acto jurídico de nuestro Código Civil, que es un acto entre privados, acto de autonomía privada. Digo esto a propósito de una discusión que hace tiempo se ha dado sobre si se puede pedir la nulidad de los títulos de COFOPRI, por ejemplo. Hay pronunciamientos en ambos sentidos. Hay un grupo de pronunciamientos en los que se señala que los títulos de COFOPRI no pueden ser impugnados o no puede cuestionarse su validez en un proceso de nulidad de acto jurídico, precisamente porque son actos administrativos. Se emiten en mérito de actos administrativos. Y en consecuencia, aplicaría no el Código Civil, sino la ley 27584, si bien me acuerdo el número, que es la que tiene incluso ahora un TUO, un texto único ordenado, de la ley de proceso contencioso administrativo. De la misma manera, hace poco un compañero, recuerdo, un amigo, me hizo una consulta, ¿no? Que me pareció, también me recordó a esta problemática. Decía que en su estudio se había planteado una parte, la parte de demanda, bueno, su cliente o algún allegado a su cliente había planteado una demanda de nulidad de acto jurídico contra una subdivisión, dice, contra el acto de subdivisión de un lote. Y me vino a la mente esto porque en realidad eso también es un acto administrativo. La municipalidad es la que realiza esa subdivisión en mérito de una resolución administrativa. En consecuencia, no es posible aplicar, no es posible cuestionar en todo caso la nulidad de ese acto administrativo en la vía del proceso de conocimiento de nulidad de acto jurídico. Bien, entonces solamente eso quería mencionar para este pequeño punto. Ya vamos de frente a lo que nos atiende. Uy, allá. Bueno, el acto jurídico, como dije, lo tenemos en el artículo 140, definido como una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Para crear relaciones jurídicas, por ejemplo, las partes pueden ponerse de acuerdo en celebrar un contrato de compraventa, de arrendamiento. Entonces, estas partes, estos sujetos que no estaban vinculados por ninguna relación jurídica con la celebración de este contrato, de esta compraventa, arrendamiento, suministro, comodato, lo que fuera, quedan vinculados, están relacionados, están vinculados en una relación jurídica. ¿Se puede regular, modificar a través del acto jurídico las relaciones jurídicas? Sí, por ejemplo, cuando las llamadas adendas, ¿no? Si ya hay un contrato primigenio, un contrato que se ha celebrado con anterioridad, una adenda puede modificar la misma relación jurídica nacida de ese contrato. Se puede extinguir relaciones jurídicas, también a través, por ejemplo, del contrato de mutuo disenso, ¿no? Por el que las partes se ponen de acuerdo en dejar sin efecto un contrato anteriormente celebrado. O una transacción extrajudicial, por ejemplo, que tiene la particularidad de extinguir una obligación, una relación jurídica obligatoria, pero a su vez puede dar como nacimiento otra relación obligatoria. Entonces, esas serían, digamos, algunos ejemplos de los actos jurídicos destinados a crear, regular, modificar sin relaciones jurídicas. Para su validez, la norma señala que se requiere ahora plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley. Esto a propósito de la modificación que se da del decreto legislativo 1384, que incorpora esta categoría nueva para nosotros, que es de los apoyos y salvaguardias, ¿no? Con todas las modificaciones en cuanto a capacidad, en cuanto a responsabilidad civil, incluso lo que tiene que ver con la representación, etcétera, etcétera. Ha hecho un sinfín de modificaciones este decreto legislativo 384 que, bueno, por motivos de tiempo, no nos vamos a detener en desarrollar, aparte que no es, digamos, el objeto de esta charla. Bien, pero ha quedado así ahora.
Plena capacidad de ejercicio se exige, salvo restricciones contempladas en la ley, objeto físico y jurídicamente imposible, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. El último caso es sobre la observancia de la forma prescrita. Acuérdense del famoso ejemplo de la donación de bien inmueble, ¿no? Que la norma exige que sea necesariamente por escritura pública, o el anticipo legítimo. Si se celebra una donación de un bien inmueble, un anticipo en legítima sobre un bien inmueble, que no haya sido formalizado a través de la escritura pública, mientras esté en un documento privado, mientras esté en una minuta, no existe para el derecho. La norma exige que necesariamente para que tenga vida en el derecho, en el mundo jurídico, tenga que ser formalizado por escritura pública. Bien. Causales de nulidad de acto jurídico, pues está regulada en el artículo 219 y señala supuestos en los cuales el acto jurídico adolece de un vicio en su estructura. La nulidad, acuérdense, pues es un supuesto de lo que se denomina la ineficacia estructural, ¿no? El acto jurídico no produce efectos, no puede producir efectos, es inidóneo para producir efectos en tanto tiene defectos, tiene vicios al momento de haber sido construido, tiene vicios en su estructura. Falta alguno de estos requisitos o hay un vicio en particular, por ejemplo, en la manifestación de voluntad, si es que hay un vicio, hay una categoría de ineficacia estructural denominada anulabilidad, por la que el acto jurídico puede ser declarado nulo o confirmado por la parte afectada por el vicio. Para los otros casos tenemos las categorías de nulidad. La ineficacia estructural pues contempla los supuestos de invalidez, que a su vez se subdividen en nulidad y anulabilidad, como ustedes ya saben. La nulidad pues tenemos, las causales de nulidad están previstas en ese artículo 219. Para los fines de esta charla, como ya lo saben, nos vamos a detener en la categoría de fin ilícito, para determinar cómo debe entenderse y cuál es la vinculación que se le ha atribuido a la jurisprudencia con relación al estelionato. El estado de cosas de la jurisprudencia sobre la nulidad de fin ilícito y el estelionato nos muestra lo siguiente. Primero tenemos esta casación, 1657-2006 Lima, y en la misma línea, casaciones un poco más anticuchitas, quiero decir, más antiguas, a veces me sale un poco la calle, más antiguas, del año 97, del año 99, y una un tanto más reciente, del año 2011. Van en la misma línea. La Corte Suprema entiende que cuando se vende como propio, dice, un bien que es ajeno, en ese caso se incurre en la figura penal denominada estelionato, prevista y penada en el artículo 197, inciso 4, y dice, y un ilícito penal. Y un ilícito penal no puede ser al mismo tiempo un ilícito civil, es lo que decía. Asimismo, señala de que el acto jurídico en estas condiciones, es decir, cuando se vende un bien que es ajeno, se sanciona con nulidad en mérito al artículo 219, incisos 4, fin ilícito, aquí está, e inciso 8, que es en el caso del artículo 5, el título preliminar, que dice que es nulo el acto jurídico que contravenga las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres. Entonces, en aplicación de esas dos normas, 219, inciso 4, inciso 8, el acto jurídico deviene nulo, califica como nulo. En otra casación, también más reciente, he recogido dos más recientes, la Corte Suprema señala de que aquí en estas dos últimas casaciones, la Corte Suprema lo que he podido advertir es que no sienta una posición. En realidad, a lo que se limita a hacer la Corte Suprema es decir, bueno, más o menos como que esto no está tan claro, no, más bien, debido a que esto no está tan claro, pues es posible irse por esa causal. Es posible interpretar que cuando un sujeto celebra una compraventa sobre un bien ajeno, el acto jurídico es nulo por finalidades. Y así dice, ¿no? En este último párrafo dice, este Tribunal Supremo estima que mientras no se uniformice la jurisprudencia, me lavo las manos, es decir, es posible aceptar criterios hermenéuticos que pongan fin al conflicto dentro del término de justicia. Una de esas interpretaciones posibles es la que estima que se está ante fin ilícito al vincular dicho acto al estelionato. En esta casación 4251-2017 de Ayacucho,
que también va en la misma línea que la casación 281-2016 de Apurímac, se señala que la Corte Suprema empieza a elaborar distintos supuestos. Y cuando se refiere al acto en el que, o más bien, a ver, sí, pues la venta de bien ajeno, si bien es cierto, señala que un sector de la doctrina lo considera como ineficaz, dice, bueno, hay otro sector de la doctrina que lo considera como acto inválido, en tanto vulnera las normas 219, inciso 4 y 219, inciso 8, porque ya he señalado antes, que son fin ilícito y la remisión al artículo 5 del título preliminar. Quienes han sostenido estas dos últimas posiciones, dice la casación, o las casaciones, concluyen que la transferencia de bien ajeno contiene fin ilícito y es contrario a las buenas costumbres, incluso dice, porque tipificaría el delito de estelionato recogido en el artículo 117, inciso 4 del Código Penal. Entonces, en este estado de cosas, la conclusión que podemos llegar es que, si bien es cierto, porque hay que mencionar, esta última casación reconoce que esta tesis no es, digamos, mayoritaria. Hay distintas casaciones que reconocen, si bien es cierto, ¿no? Reconocen que no es mayoritaria, y más bien reconocen que la mayoritaria es la que considera la compraventa de bien ajeno nulo por objeto jurídicamente imposible. Si bien es cierto, reconocen que no es mayoritaria, dicen, bueno, es una, digamos, interpretación posible, interpretación de un sector de la doctrina que puede asumirse, como lo podemos ver aquí. El motivo de esta charla será más bien desvirtuar estos argumentos. Mi posición, ya la adelanto, es concluir que en realidad la categoría de nulidad por fin ilícito y el estelionato son en realidad instituciones jurídicas mutuamente excluyentes. Si existe una, no existe la otra. Y si existe la otra, no existe la una. Por los fundamentos que vamos a ver a continuación. Algunos alcances sobre los contratos sobre bienes ajenos, la causal de fin ilícito y el estelionato. Primero, punto de partida. Se ha dicho que los contratos, como ya lo adelanté, que un sector, la posición mayoritaria es que los contratos sobre bienes ajenos son nulos por objeto jurídicamente imposible. Ha existido también otras causales minoritarias, por ejemplo, la de falta de manifestación de voluntad, ¿no? Se ha dicho de que el acto jurídico es nulo, o sea, el contrato de bien ajeno, por ejemplo, la compraventa de bien ajeno, es nula en tanto falta la manifestación de voluntad del propietario. Posición que al menos en la doctrina ya ha sido totalmente desplazada. Existe un pequeño sector, un sector muy pequeñísimo de la doctrina nacional que aún lo considera. Por ejemplo, el caso de nuestro ahora premier Aníbal Torres, que en su libro consideraba, sobre todo para este caso que se discutió en el octavo pleno casatorio, que si faltaba la manifestación de voluntad del propietario o del otro cónyuge, en el caso del octavo pleno casatorio, el acto jurídico era nulo. ¿Por qué? Porque faltaba la manifestación de voluntad del propietario. Esa es una posición en realidad que ya está, como dije, al menos a mi criterio, desplazada en la jurisprudencia también, puesto que lo que nos dice el artículo 219, inciso 1, es que el acto jurídico deviene nulo cuando falta la manifestación de voluntad del agente. La norma no dice, y hay que hacer bastante preciso en ello, que el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad del propietario. Ahora alguien podría decir, pero el propietario no sería el agente. ¿Quién es el agente en este caso? O para ponernos más, musicólogos, si se quiere decir algo, ¿quién es el agente? Tarán, tan, tan. El agente, según la tesis de Luca de Tena, Loman Luca de Tena, es aquel sujeto declarante, el sujeto que declara en el contrato, en el acto jurídico. Entonces, si el agente es el sujeto que declara en el acto jurídico, en la compraventa de bien ajeno hay dos sujetos que están declarando. El vendedor, que dice que puede decir incluso que el bien es suyo, que el bien no es suyo, y se lo dice a la otra parte, y el comprador, que
manifiesta su voluntad de adquirir la propiedad del bien, sabiendo o no sabiendo que es suyo. Hay ambas declaraciones de voluntad. Si hay ambas declaraciones de voluntad, no hay razón alguna para aplicar el 219, inciso 1. El 219, inciso 1 se aplicaría cuando, por ejemplo, la declaración es imputada a una persona que ya ha perdido capacidad jurídica, por ejemplo, alguien que murió, como más o menos se discutió a raíz del quinto pleno casatorio civil, donde se impugnaba un acto de una asociación en el que habían participado supuestamente asociados que ya habían fallecido. Entonces se está imputando a alguien que ya no existe para el mundo del derecho, aparte de que no existe en la realidad material. O cuando se ha falsificado las firmas. Si yo, José Villegas, aparezco celebrando un contrato de compraventa con otro sujeto, Perico de los Palotes, pues, o Perico de las Pelotas, bueno, pelotas, no, Palotes, no, ya. José Villegas tendría que, o sea, para que me sea imputada la declaración, yo tendría que haber celebrado, o sea, manifestado mi voluntad. Pero podría suceder que me han falsificado la firma. Entonces, falta la manifestación de voluntad de la gente en tanto el sujeto que aparece en el contrato como si hubiera declarado, en realidad no lo ha hecho. Se demostrará con una pericia grafotécnica que en realidad me falsificaron la firma. Entonces, ¿no hay falta de manifestación? Sí, porque yo nunca declaré eso. Entonces, eso no aparece, esa hipótesis no se produce cuando se celebra una compraventa de bien ajeno, puesto que el vendedor declara, él nunca dice me han falsificado la firma, nunca dice yo no declaré, yo declaré que te estoy vendiendo ese bien, por más de que el bien no le pertenezca. Y el comprador dice yo te estoy comprando ese bien. Entonces, no existe la causal de falta de manifestación de voluntad de la gente en ese supuesto. Insisto, si la norma dijera que el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación del propietario, es decir, del único sujeto que tiene el poder de disponer ese bien, la cosa sería distinta. O más bien la consecuencia jurídica sería distinta. Ahí podríamos decir sí, efectivamente. No ha celebrado, no ha celebrado el contrato de compraventa del propietario, en consecuencia el acto es nulo. Pero eso no dice la norma. Dice falta de manifestación de voluntad del agente. Y el agente es el sujeto que declara, el sujeto declarante de la voluntad. Bien, otras causales más relegadas, desplazadas, o por ejemplo la de anulabilidad. Se han dicho otras con relación a la nulidad, ¿ya? También, aparte de objeto jurídicamente imposible, se ha dicho incluso, aparte de fin ilícito incluso, se ha dicho también falta de formalidad solemne. En el caso del octavo pleno casatorio, que en el artículo 315, antes que se dé obviamente esta sentencia que ha salido hace poco, el artículo 315 señala que para disponer de, a ver, lo voy a poner que se vea más grande, para disponer los bienes sociales agravados se requiere la intervención del marido y la mujer. Se dijo, a propósito de la problemática suscitada en el octavo pleno casatorio, antes de que salga la sentencia, había un sector que todavía consideraba, muy minoritario en realidad el sector, que el acto jurídico era nulo por falta de formalidad exigida por ley, porque decía la forma es, según el 315, es que participen ambos sujetos, marido y mujer. Bueno, pero esa posición también fue totalmente descartada, en tanto la forma es, digamos, la manera en que se la forma o formalidad en nuestro Código Civil es la manera en la cual se exterioriza la declaración de voluntad. No tiene que ver con lo que aparece en las reglas de legitimidad contractual en realidad del 315. Pero bueno, y anulabilidad también se ha dicho. Se ha dicho de que el acto jurídico sería en esos casos anulable en tanto el sujeto no interviniente, por ejemplo el propietario o el cónyuge que no participó, en el caso del octavo pleno casatorio, podría confirmar el acto. Esa posición también es incorrecta, en tanto la anulabilidad es un supuesto de lo que se denomina nulidad relativa. Un remedio previsto únicamente un remedio anulatorio previsto únicamente a la parte que ha sido afectada con el vicio. Y como es parte, es un integrante de la relación jurídica. Por eso es que cuando hablamos de nulidad relativa,
es porque la nulidad la puede plantear únicamente el sujeto que forma parte de la relación jurídica. Si un sujeto no forma parte de la relación jurídica, no está legitimado a plantear la anulabilidad. En el caso concreto, tenemos al vendedor y al comprador, y fuera de esa relación jurídica está el propietario. Entonces, si este propietario no forma parte de la relación jurídica que ha nacido ese contrato, no podría plantear la anulabilidad. Por eso esa causal también estaría descartada. Bueno, vamos a la imposibilidad física y jurídica. Se ha dicho que el contrato sería nulo por objeto jurídicamente imposible. La imposibilidad física supone que el acto jurídico tiene por objeto cosas no existentes en la naturaleza o actividades materialmente irrealizables. Cuando nos referimos a objeto cosas no existentes en la naturaleza, por ejemplo, los hombres fieles o las mujeres no celosas, nada, estoy bromeando. Ahora que estamos a la víspera de San Valentín, ya empiezan ya a aflorar esos rasgos de toxicidad en la relación. Bueno, me estoy yendo creo que de lo que nos concierne. Cuando nos referimos a cosas no existentes en la naturaleza, estamos pensando en los actos jurídicos que tienen como prestación, como objeto prestaciones de dar, entregar una cosa, por ejemplo, compraventa, arrendamiento, comodato, permuta, etc. Y cuando nos referimos a actos jurídicos que tienen por objeto actividades materialmente irrealizables, no estamos pensando en los actos jurídicos que tienen por objeto prestaciones de hacer o de no hacer. Entonces, hablaremos de imposibilidad física respecto de prestaciones de dar cuando el objeto tenga cosas no existentes. Por ejemplo, compraventa de un Pegaso, de un unicornio, no sé, ¿quién puede ser? Algo que no exista, ¿no? Bueno, ese tipo de supuestos, ¿no? De un duende. No hablamos de tu amigo el chaparrito, ¿no? Un duende, o sea, este ser de las fábulas, ¿no? Y así, actividades materialmente irrealizables, prestaciones de hacer que no pueden ser realizadas en el mundo material, en la realidad material. Pienses en el caso bastante famoso que se toca en los libros, en las clases universitarias también, del pianista, ¿no? El pianista que no puede interpretar la pieza musical en tanto ha quedado manco, ¿no? Como Raymond. O pongamos pues un ejemplo un poco más cercano, de repente. Supongamos pues que a tu cantante favorito, este que viene en noviembre, ese que canta yeah, 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 yeah. Por azares del destino, un destino fatal por cierto, y porque Dios no quiera, tocamos madera, tiene una lesión irreversible en las cuerdas vocales, ¿no? Que impide que pueda en adelante cantar. Te olvidas ahí del el cripicús, de la zafaera, te olvidas de otras canciones, de la Kitty, ¿no? Tipo de canciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hablaremos de una prestación material, de hacer materialmente irrealizable. El sujeto ya no puede realizar. Ahora, para que sea nulidad, en realidad, hay que tomar en cuenta que la prestación tiene que darse hasta antes el vicio, o en este caso la imposibilidad, tiene que darse hasta antes de la celebración del acto jurídico. Si ya se celebró el acto jurídico, en realidad no sería un supuesto de nulidad, sería un supuesto ineficaz. Pero bueno, vale para el ejemplo. Quiero decir que si el contrato, por ejemplo, con el señor Benito Juárez, Benito creo que se llamaba, hubiera sido celebrado en un momento posterior a la lesión sobrevenida de sus cuerdas vocales, esta lesión irreversible, ahí el acto jurídico ya sería nulo. Pero si hubiera sido celebrado primero el acto y luego vino la lesión irreversible, ahí el acto jurídico sería ineficaz por imposibilidad sobrevenida de la prestación. Bien. Imposibilidad jurídica, entonces. A diferencia de la imposibilidad jurídica de la física, esto tiene que ver más con la importancia del, digamos, ordenamiento jurídico que le da al interés
que se pretende satisfacer con la celebración del acto. En este caso hay imposibilidad jurídica cuando el acto jurídico tiene por objeto bienes o comportamientos respecto a los cuales, que aunque son lícitos, respecto a los cuales el ordenamiento jurídico no permite la constitución de relaciones jurídicas. Por ejemplo, el caso de la hipoteca sobre un bien mueble, la hipoteca sobre un vehículo. Si un sujeto pretende celebrar una garantía hipotecaria sobre un vehículo, el ordenamiento jurídico le va a decir eso no es posible, puesto no puedes constituir una relación jurídica de garantía sobre ese bien en tanto la categoría jurídica de hipoteca está diseñada para tener como objeto únicamente una categoría específica de bienes, que son los bienes muebles, perdón, inmuebles. Si tú pretendes dar nacimiento a una relación jurídica de garantía respecto de un bien mueble, el ordenamiento jurídico no te lo permite. Entonces, ahí se puede hablar de imposibilidad jurídica. Bien. Vamos avanzando un poquito más rápido, en atención a que el tiempo vuela. Bien, entonces, ya yendo a lo que nos hemos preguntado si los actos jurídicos, los contratos celebrados por bienes ajenos son jurídicamente imposibles. Es decir, el ordenamiento jurídico no permite que se pueda celebrar compraventas o actos jurídicos sobre bienes ajenos. Esa sería la pregunta. Y la respuesta es no. Si tomamos el punto de partida, que es el artículo 1409, podemos ver que está referido al objeto del contrato. Podemos ver que la prestación, la norma dice que la prestación materia de obligación creada por contrato puede versar sobre bienes ajenos. Ahora, hay un sector de la jurisprudencia, cuya casación cito aquí, que ha señalado que en realidad cuando la norma dice que el 1409, inciso 2, señala que la prestación, el objeto del contrato puede versar sobre bienes ajenos, eso está pensado únicamente, dice, para la venta de bien ajeno señalada en el artículo 1537, que es aquella que compra-venta, entre comillas, porque en realidad en puridad no es una compra-venta, por un contrato por el cual las partes hacen de que, habiendo tomado conocimiento ambas, de que el bien es ajeno, una de ellas se compromete a que el otro adquiera la propiedad. Eso está en el 1537. Con esto nos dice la Corte Suprema de que cuando el 1409, inciso 2, hace referencia a que se puede celebrar contratos sobre bienes ajenos, es únicamente ese supuesto, cuando ambos saben que el bien es ajeno y se rigen por el artículo 1537. Esa conclusión en realidad es errada, por lo que ya también ha señalado en su oportunidad, se me dio el nombre, Escobar Rosas, Freddy Escobar Rosas. El 1537 regula lo que se denomina en realidad un compromiso de hacer que el otro adquiera la propiedad. Y se remite a las normas de la promesa de la obligación o el hecho de un tercero, 1470, 1471 y 72. Pero algo que hay que tener en cuenta que el hecho de que los sujetos conozcan que el bien es ajeno no significa que necesariamente se van a regir por las normas de la promesa del hecho de obligación del hecho de un tercero. Lo que importa, y eso lo dice Freddy Escobar Rosas, es que los sujetos se hayan puesto de acuerdo en la reglamentación contractual. Si la reglamentación contractual que han celebrado ellos no es compatible con la figura de la promesa del hecho de obligación de un tercero, no es posible atribuirle o aplicar esas reglas para el contrato que ellos han celebrado. No sé si me dejo entender. Si las partes se han puesto de acuerdo en que se está celebrando una compraventa de bien ajeno, sin las reglas, sin precisar las reglas de la promesa de obligación de hecho de un tercero, que entre otras, por ejemplo, prevé la obligación de indemnizar al otro contractante si es que no se, en este caso, si es que no se llega a adquirir la propiedad. Si las partes no han previsto eso en su reglamentación contractual, no podría aplicársele estas reglas. Entonces, no es exacto lo que dice la Corte Suprema, es de que el solo conocimiento de la ajenidad ya hace de que se rija necesariamente y automáticamente por las reglas de las promesas de obligación de hecho un tercero. No, va a importar cuál es la reglamentación contractual que las partes hayan asumido al respecto en su contrato. Además,
El 1539, para referirnos a la verdadera compraventa de bien ajeno, no al compromiso de hacer que el otro adquiera, la compraventa de bien ajeno, según el 1539, señala de que es rescindible a solicitud del comprador, salvo que éste se hubiese sabido que no pertenecía al vendedor. Es decir, mientras no conozca, o más bien dicho en negativo, mientras desconozca la ajenidad del bien, el sujeto puede rescindir el contrato. El comprador puede rescindir el contrato. Ahora, la norma cuando nos dice que la venta de bien ajeno es rescindible, indirectamente nos está diciendo que el acto jurídico es válido, puesto que según nuestra normativa civil, solamente se puede rescindir o resolver actos jurídicos válidos. La rescisión y la resolución son supuestos de ineficacia funcional del acto jurídico. El acto jurídico deja de producir efectos no por vicios o defectos en la estructura, sino por un vicio en la funcionalidad, por alguna razón exógena, exterior a la estructura. No tiene que ver con la estructura. Puede ser por incumplimiento, puede ser por este caso particular, por la existencia de la ajenidad del bien desconocida por el comprador, por ejemplo. Entonces, de aquí podemos sacar una conclusión. La norma, el 1539, nos está diciendo que la venta en bien ajeno en realidad es válida, no es nula. Y es más, con lo que nos dice el 1409, inciso 2, y el 1539, inciso 1, podemos llegar a la conclusión que en realidad nuestro ordenamiento es jurídicamente posible celebrar una compraventa sobre bien ajeno. ¿Por qué? 1409, inciso 2, lo autoriza. 1539, al decir que es rescindible, está diciendo que es válido. Y si está diciendo que es válido, entonces está diciendo que sí se puede celebrar. Nuestro ordenamiento jurídico, entonces, nos está diciendo, y repito, que la compraventa o el contrato sobre un bien ajeno es jurídicamente posible. Por tanto, no cabe aplicar esta causal de nulidad. Bien. Por razones de tiempo ya no me voy a... quería desarrollar también el caso de contratos sobre bienes parcialmente ajenos, pero por razones de tiempo ya no me voy a detener en ello. Vamos de frente a la causal de fin ilícito. La causal de fin ilícito atiene a la causa, a una calificación en la causa del negocio jurídico, al negocio jurídico. La causa puede ser definida como aquella función económico individual por la cual las partes han reglamentado sus intereses. A su vez, esta causa puede ser entendida desde dos enfoques, el enfoque objetivo y el enfoque subjetivo. Alguien hizo un garabato acá. La causa objetiva, denominada por la doctrina, es aquella finalidad típica y constante que se da uniformemente en todos los actos jurídicos del mismo tipo. Por ejemplo, cuando pensamos en la causa objetiva del contrato de compraventa, decimos, bueno, ¿cuál es la finalidad típica y constante que sea en todos los contratos de compraventa? Bueno, que hay un vendedor que transfiere la propiedad, genera una obligación de dar, porque tiene que entregar el bien, y hay un comprador que paga un precio. Hay una obligación de dar suma de dinero, un precio. Esa es la finalidad típica y constante. Entonces, diríamos que esa es la causa objetiva del contrato de compraventa. Contrato de arrendamiento, se cede en uso un bien y el otro tiene que pagar la renta. Hay una obligación de dar y el otro le da una obligación de dar suma de dinero. Y así. En cambio, la causa subjetiva es la finalidad que tienen las partes, la finalidad por la cual las partes asumen la obligación. Tiene que ver más con los motivos internos que ellos tienen. Por eso la causa se debe entender así como la motivación de ese consenso, los motivos que ellos han tenido y por los cuales están consensuando. Siendo que es una causal que supone que existan motivos, esta es una causal más bien que supone que existan motivos finales determinados y exteriorizados de las partes para vulnerar la norma imperativa. Cuando nos referimos a la causal de fin ilícito, supone, como lo ha dicho Vidal Ramírez, que es el ponente del libro de acto jurídico, él señala que cuando se propone la causal de fin ilícito, el fin
o la causa a la cual se está refiriendo este fin ilícito, la causa fin, no está pensada en la causa objetiva, sino en la causa subjetiva. Es decir, cuando el ordenamiento jurídico sanciona el acto jurídico con nulidad por fin ilícito, analiza los motivos finales, determinantes y exteriorizados que han tenido las partes al momento de celebrar el contrato. Y si ese motivo final, determinante, exteriorizado que han consensuado, vulnera norma imperativa, orden público, buenas costumbres, o como se ha visto en casos en la jurisprudencia, por ejemplo, el derecho a un tercero. Entonces, tratándose de contratos, algo que tenía importante que decir es que no basta que uno de ellos tenga la intención de vulnerar la norma del derecho, sino que ambos deben tenerla. La calificación jurídica debe recaer no en los motivos o finalidades individuales de una de las partes, sino en el fin común exteriorizado y pretendido. Esto es la causa fin del contrato. Esto es importante tenerlo en cuenta para hablar de causa de finalidad ilícita. Esta supone, en buena cuenta, que las partes se hayan puesto de acuerdo. Hay una connivencia o colusión de las partes para lesionar el derecho a un tercero, para vulnerar el ordenamiento jurídico. El motivo o finalidad individual de una, es decir, de una de las partes, no supone o no habilita para que el acto jurídico, por más de que motivo o finalidad sea ilícito, eso no motiva a que el acto jurídico devenga nulo. Insisto, para hablar de nulidad de contrato por fin ilícito, nulidad por fin ilícito de un contrato, supone que el fin del contrato sea lesivo a un derecho de un tercero o al ordenamiento jurídico. Hay una categoría similar que se acerca, una categoría italiana, que es, digamos, cercana a esta categoría de fin ilícito, que es la concurrencia de los motivos ilícitos, ¿no? El derecho italiano define a esta como aquella hipótesis en la cual los dos contratantes no es que hayan causalizado, no es que hayan exteriorizado su motivo ilícito, lo hayan vuelto una finalidad propia del contrato. Sin embargo, se ven movidos por el mismo interés ilícito para la celebración del contrato. Estos motivos, como lo pongo en esta diapositiva, no se exteriorizan, no se causalizan, no forman parte de la causa del contrato. Sin embargo, cada una de las partes por su cuenta se mueven por ese mismo motivo determinante. Entonces, en el finalidad ilícita debe existir una connivencia, una colusión expresa. Pero, para la concurrencia de motivos ilícitos, ello no es necesario. Y sin embargo, según el derecho italiano, eso podría dar lugar también a la nulidad. Cabría preguntarse si es que se podría aplicar haciendo una interpretación extensiva del término fin ilícito, también al supuesto de la concurrencia de motivos ilícitos. Cuando no haya una finalidad o un motivo causalizado para lesionar el ordenamiento jurídico, sino que las partes se dejen llevar, cada una por su lado, por ese mismo motivo ilícito. Algunas casaciones que se han referido a la finalidad, por ejemplo, tenemos en la 2444-2015, que dice que existe fin ilícito cuando se pretende despojar de sus bienes a los terceros. Con eso nos está diciendo la Corte Suprema que reafirma en realidad la tesis planteada por precisamente el ponente del libro de acto jurídico, que es Vidal Ramírez, en que cuando hablamos de finalidad ilícita, estamos pensando en los motivos que han tenido las partes. También la casación 1201-2002 Moquegua, que dice que para determinar si se produce una nulidad por fin ilícito, se debe analizar el motivo común a las partes contratantes. Se tiene que examinar eso. Entonces, ya más o menos la Corte Suprema creo que deja en claro, por lo que estoy señalando, que cuando hablamos de nulidad por fin ilícito, hay que ver esos motivos que han impulsado a las partes para celebrar el acto jurídico. Ahora, con relación al delito de estelionato, el artículo 197, inciso 4, señala que es un delito de defraudación. Es decir, hay un engaño.
Y el inciso 4 señala, entre otros, que este se produce cuando se vende, grava o arrienda, como propios los bienes ajenos. Nos vamos a detener en la venta. Cuando se vende como propio un bien ajeno, estamos ante un delito estelionato. Entonces, más aún, esta casación penal 461-2016 Arequipa señala que el estelionato es una forma de defraudación especial. Que el sujeto activo vende el bien objeto de contrato haciéndolo pasar como propio. De estas dos disposiciones, o más bien de esta disposición normativa y de esta casación penal, la conclusión que podemos sacar es que el estelionato supone un engaño. ¿Un engaño de quién hacia quién? Del vendedor hacia el comprador. El 197 nos dice claramente que este se produce cuando se vende como propios los bienes ajenos. ¿Qué supone ello? Que viene el vendedor y le dice al comprador, oye, el bien es mío. Incluso puede emplear, digamos, algunos artificios para generar convicción en el comprador. Puede falsificar documentos, puede llamar de repente a testigos, entre otras cosas. Lo que hace es engañar en buena cuenta. El vendedor engaña al comprador. Teniendo en cuenta que el estelionato supone un engaño, las conclusiones que podemos sacar al respecto es que la causal de fin ilícito es incompatible con la comisión del delito de estelionato. Puesto si vemos el texto del estelionato, como ya lo he señalado, hay un engaño del vendedor al comprador. Y en el fin ilícito, como ya lo referí, supone que las partes se hayan puesto de acuerdo, que haya connivencia o colusión. Entonces, por un lado, el estelionato, hay un engaño del vendedor al comprador. Y en la compraventa nula por fin ilícito, hay una connivencia o colusión entre el vendedor y el comprador para lesionar el derecho del verdadero propietario. Entonces, son categorías en realidad jurídicas mutuamente excluyentes, y no como lo dice la jurisprudencia, que habría nulidad por fin ilícito cuando se comete el delito de estelionato. No, son categorías mutuamente excluyentes. Si hay fin ilícito, no hay estelionato. Y si hay estelionato, no hay fin ilícito. O sea, es eso. Por las razones que he expuesto. Una supone connivencia o colusión y la otra supone un engaño. Ya, o están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no? No es que uno es engañado y a la vez está de acuerdo. De repente eso aplica a las parejas sentimentales, ¿no? Pero no en las relaciones jurídicas. O sea, uno o está de acuerdo o está así engañado. Otra cosa que hay que sacar de esta conclusión, o otra conclusión a la cual hay que llegar sobre este punto, es que la sola genialidad del bien no hace nulo por fin ilícito un contrato. Como ya lo hemos señalado, el 1539 nos dice de que la compraventa de bien ajeno es rescindible, y si es rescindible es válido. Válido pero ineficaz, ojo. No sé si ya lo dije, no sé si ya lo saben, pero cuando nos referimos a que se puede celebrar válidamente un contrato sobre bien ajeno, no estamos queriendo decir de que si yo puedo vender la casa del vecino. De que puedo hacerlo y mi contrato es válido, pero no va a producir ningún efecto traslativo, no va a producir ningún efecto de transferencia de propiedad, no le voy a poder privar del derecho de propiedad a mi vecino. El contrato será válido, sí, porque cumple todos los requisitos del 140, pero será ineficaz porque yo carezco del poder de disposición sobre el bien. O sea, el efecto traslativo, la transferencia de propiedad, no se va a producir. Porque para ese efecto de eficacia, a mí me parece elemento de eficacia, más que elemento es para que se produzca esa eficaz transferencia de la propiedad, es requisito que necesariamente participe el propietario. ¿Ok? Entonces, de repente, para dejar un poco en claro eso. Un contrato sobre bien ajeno es válido, pero ineficaz. Bien, incluso si hay desconocimiento por parte del comprador, como ya lo hemos visto en el 1539, el acto jurídico es válido. Por ahí hay un sector de la doctrina, cito, bueno, Tantalean Odar, por ejemplo, que él en un texto sobre nulidad de acto jurídico distingue el 1539 con el estelionato. El 1539 dice que la venta de bien ajena es rescindible, o sea, válida,
cuando el sujeto no hubiese sabido que el bien era ajeno. Para Tantalean, el 1539 regula desconocimiento de la ajenidad del bien y el esteleonato, la causal prevista en el esteleonato, más bien supone un supuesto, o más bien supone una hipótesis de tergiversación, de engaño, tergiversación de la realidad a través de un engaño por parte del comprador o el vendedor. A mi criterio, se debe aplicar este principio de la interpretación jurídica, que es no cabe hacer distinciones donde la ley no la hace. La norma no te dice aquí que necesariamente el sujeto, el comprador no conozca la ajenidad del bien en mérito de un engaño, una tergiversación de los documentos, de la realidad. Basta que el sujeto no conozca que el bien le pertenecía al acreedor, pero que el bien no le pertenecía al vendedor, para que se produzca la consecuencia jurídica del 1539, es decir, la rescisión del contrato, para que el comprador pueda plantear. No cabe hacer esas distinciones, insisto, donde la ley no las hace. Bien, ya para finalizar, creo que estoy escuchando voces. Entonces, una última cuestión que quería mencionar es que hay una casación que me parece importante. Bueno, ya pues el tiempo se me ha ido, que sería bueno que la revisen, es la casación 2444-2015, que ya me había referido, que dice algo bastante importante, ¿no? Parecería que la Corte Suprema se acerca al analizar o al calificar un acto jurídico de nulo por fin ilícito a esta categoría italiana de la concurrencia de los motivos ilícitos. Para resumir brevemente lo que ocurrió en este caso, se trataba de una compraventa de bien ajeno que había sido celebrado entre familiares, una cosa que era del padre, del primo, del cuñado y de lo que fuera. Pero aquí la Corte Suprema, cuando los compradores querían, el argumento de los compradores era básicamente que, bueno, ellos habían comprado a quien aparecía en registros como propietario, pero en realidad ese propietario había recibido solamente una parte, creo, o lo que se había vendido ya no le pertenecía porque antes el anterior propietario ya había transmitido la propiedad del bien. Entonces, ¿quiénes eran los demandantes? ¿No? Los demandantes dicen, no, se trataba creo que del papá. Mi papá ya me transmitió la propiedad antes que te transmita a ti. Claro, tú lo inscribiste en registros públicos, pero el registro solamente es declarativo. Y lo que dijo aquí la Corte Suprema, que ya lo viene diciendo en distintos pronunciamientos, es que el sujeto tiene que ser diligente al momento de comprar el bien. Ya no te puedes quedar con lo que dice registros, puesto que el artículo 2014, en su último párrafo, señala de que la buena fe se presume mientras no se pruebe que el sujeto conocía la inexactitud registral. Es decir, si tú conoces, o más aún, lo que te ha dicho la Corte Suprema es que si tú estás en la razonable posibilidad de conocer esa inexactitud registral, es decir, conocer que en el bien que tú estás comprando existe una persona, vive una persona que dice tener un título, entonces ahí tú conocerías la inexactitud registral. Si conoces eso o estás en la razonable posibilidad de conocerlo, pues ya no tienes mala fe. La Corte construye tomando precisamente la mala fe que quedaría acreditada de estos compradores, entre otras cosas porque dice aquí, hay una posesión del inmueble que ostentan los demandantes. Imponía un deber de diligencia a la compradora que no puede omitir preguntar a sus coposeedores la razón de dicha posesión. Y con eso concluye la Corte Suprema que estos compradores y el vendedor, que sabía obviamente que el bien era ajeno, han celebrado un acto jurídico con un fin ilícito. No lo dijeron expresamente de repente en el contrato, pero cada uno, por su lado, sabía que con su actuar había un motivo ilícito. Tenían un motivo ilícito, que era despojar de la propiedad a los que ya eran propietarios con anterioridad. Entonces, una casación, digamos, para reflexionar hasta qué alcances tendría la finalidad ilícita. Y bueno, la última positiva que señala es que por ahí se ha dicho de que el contrato sobre bien ajeno sería nulo por vulneración a las normas imperativas del orden público y las buenas costumbres. Incluso si es que se sostuviera ello, cosa de la cual yo discrepo, pero por razones de tiempo no lo voy a poder desarrollar, hay que tener en cuenta que el 219, inciso 8, no es decir, no te dice
de que si el acto jurídico vulnera las leyes imperativas, orden público y buenas costumbres, ya es nulo de por sí. No. Léase bien el 219.18, dice, en el caso del artículo 5, es decir, vulneración a las leyes, al orden público, que interesan al orden público, las buenas costumbres, el acto jurídico es nulo, salvo que la ley establezca sanción diversa. Atendiendo que el 1539 señala una sanción diversa a esta vulneración al derecho de propiedad, si se quiere decir, con la celebración de una compraventa de bien ajeno, dado que la norma establece una sanción diversa, que es la rescisión, que supone a su vez la validez, en realidad en aplicación del 219, inciso 8, no hay posibilidad de concluir que una compraventa de bien ajeno califica como nula. Bien, se nos ha acabado el tiempo y nada, yo agradezco nuevamente a Lex Academy y al Colegio de Abogados de Cusco por la invitación. No sé si habrán tiempo para las preguntas, pero nada, espero que haya sido clara y didáctica esta explicación y sobre todo que los incite a ustedes, participantes de esta charla, a investigar. Muchas gracias.